Vamos a probar esto, ¿no? Sí. Hola. ¿Está bien así el sonido? ¿Sigo hablando para que me digan si está bien esto? Sí, está bien, se escucha perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Estamos a la espera de la llegada del arquitecto Mariano Arana, pero en honor a la puntualidad, que ya no es tal, vamos a comenzar, esperando que pueda sumarse Mariano en los próximos minutos. Mi nombre es Christian Kutscher, tengo el honor de poder moderar esta noche
esta actividad y antes que nada quisiera transmitir el saludo del decano de facultad, Marcelo Danza, quien por razones de fuerza mayor no puede acompañarnos esta noche. Muy especialmente me pidió que trasladara los saludos al embajador Iannuzzi, que está a mi derecha. Y bueno, está además decir que es una alegría para esta casa de estudios poder cooperar con la embajada italiana en una actividad que nos involucra y que nos interesa de sobremanera. Le cedo la palabra al embajador Iannuzzi y luego proseguimos ya directamente con lo que está pautado para esta noche, que se inscribe en una actividad que tendrá otras partes que luego pasaremos a comentar también. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto, por las palabras que ha dicho y por su introducción. Yo quisiera dejar hablar lo más posible los participantes a esta mesa, pero es difícil para mí guardar en mí mismo el entusiasmo que somos dos que tenemos aquí adentro, mi esposa y yo, porque todo esto me parece que se ha convertido en una enorme bola de nieve que empieza en los días de la pandemia con dos ingenuos extranjeros que en una ciudad vacía y un poco espantada deciden los sábados y domingos de dar vueltas. Y con esos ojos muy ingenuos, ¿no? Yo digo muy... descubren una ciudad que está hecha de tantas pequeñas construcciones y muebles que, aunque sean de estilo tan ecléctico, tienen el conjunto, una armonía que da el carácter y el alma a esta ciudad. Y junto a los grandes edificios que tienen un marco italiano, el primero de todos, Palacio Salvo o el mismo Palacio Legislativo, hemos visto tantas cosas más pequeñas que necesitaban de ser puestas en valor, algunas de ellas también de marco italiano, de estilo italiano o que tenían artesanos italianos que han trabajado. Bueno, y después de todo esto hemos llegado aquí con el soporte del Instituto Italiano de Cultura. Quiero agradecer los que han trabajado ahí para llegar aquí, Rosario Firpo en particular, pero también a mi derecha, William Bray, porque cuando le dije estas mismas palabras en el mes de marzo, yo vi un hombre que le brillaban los ojos. Y en ese rato yo dije, tal vez al cabo de todo esto llegaremos a un concurso de fotos que se quedará en un pendrive y en 2000 años unos arqueólogos lo van a encontrar en un sitio bajo de la tierra y ahí encontrarán imágenes de cómo había sido este sitio en la prehistoria o algo así. Bueno, de todas maneras, la satisfacción verdaderamente es mucha. Estar aquí en la FADU, quería decirle también que a un rato habíamos pensado a otro sitio que creíamos mejor para arrancar esta iniciativa. No puedo imaginar, está en Martes. Me parece que este edificio que descubrimos solo ahora entrando está maravilloso para acompañarnos en este tiro inicial de la pelota. Juntar esta actividad con los auspicios del UNESCO y de la Sociedad de Arquitectos de Uruguay, que agradezco estar aquí, es para nosotros muy de gran satisfacción. Bueno, aparte de esto, escucharemos la charla con mucha atención y seguiremos desarrollando esta idea a través del concurso de fotografías que yo espero vaya a recibir la atención presencial y también virtual, como ahora estamos acostumbrados en el tiempo de post-COVID, de disfrutar las cosas y de apreciar todo lo que yendo en el coche, dando vuelta en un paseo demasiado veloz,
cuando nos movemos en el ómnibus, etcétera, no apreciamos, pero que en unos días muy particulares en la historia que todos nosotros hemos atravesado, nos hemos aprendido a apreciar. Gracias. Antes de pasarle la posta a Willy, quería reiterar algo que ya se dijo, pero no está de más aclarar. Esta instancia es la primera de una serie de actividades que consisten básicamente en 3 visitas guiadas por distintas áreas de la ciudad, que a su vez tienen por objetivo, al igual que la charla que vamos a compartir a continuación, generar insumos para un concurso de fotografía. Por información acerca del concurso, ya hay material disponible en la web. Repito de todas maneras el correo que para esta instancia se creó, arquitecturaseclécticas@gmail.com. Todavía no puedo anunciar fechas exactas para las visitas, probablemente sea el último sábado de octubre y el primer y segundo sábado de noviembre, a media mañana, con buen clima, recorriendo un poco Montevideo. Antes de pasarle la posta a Willy, quería comentar algunas mínimas cosas a modo de marco para la charla. Me parece que verla como un insumo para el concurso de fotografía vale la pena. En ese sentido, también vale la pena recalcar los objetivos de esta iniciativa. Leyendo un poco el material que ya hay disponible, se me ocurriría desglosarlo de esta manera. Un primer objetivo podría señalarse como el de invitar a explorar el paisaje urbano montevideano con una mirada un poco más atenta, más sensibilizada y más conocedora de ciertos detalles. Creo que a partir del conocimiento uno puede adiestrar esa mirada y disfrutar mucho más ese paisaje urbano. A su vez, hay un segundo objetivo que el propio título de esta actividad ya lo adelanta: poner el foco concretamente en la arquitectura ecléctica. Es decir, aquella arquitectura que en las últimas décadas del siglo XIX y principios del siglo XX, por la vía de la cantidad de obras construidas en el país entero y en Montevideo especialmente, y por la vía de la calidad de esas obras, formó ciudad. Realmente se trata de una arquitectura que hizo ciudad, aportando además en esa ciudad que fue construyendo a lo largo del tiempo una serie de valores que todavía reconocemos hoy en día y que en buena medida son los que explican las calidades ambientales de algunos de los barrios más típicos de la capital. En esos barrios, justamente esta arquitectura ecléctica es en buena medida la que definió el marco edilicio. Un marco edilicio que se fue construyendo a lo largo del tiempo y que se fue construyendo por muchos. Y en tal sentido, esta iniciativa del Instituto Italiano de Cultura, en colaboración con la FADU, propone hacer foco especialmente en una comunidad, la comunidad italiana, que a través del trabajo de arquitectos, de ingenieros, de maestros constructores, de artesanos, de obreros anónimos, dejó una huella que todavía está muy presente en Montevideo, y este ejercicio de adiestrar la mirada también va a ayudar en sensibilizar y en evitar episodios que muchas veces vemos y ponen en evidencia que nunca está de más ejercitar esa mirada crítica y estar atento a los valores que nos rodean. Para eso contamos con la apoyatura de Willy y esperemos que de Mariano, para que nos comenten un poco más de cerca algunos de estos valores que caracterizan a la arquitectura ecléctica, y en especial la arquitectura ecléctica
de impronta italiana. Pensando en el fin de semana que pasamos y el Día del Patrimonio, en realidad la temática que se conmemoró tiene algo, iba a decir indirectamente, pero también directamente que ver con lo que vamos a ver. Pensando en la generación del 900, el espíritu ecléctico, finisecular, seguramente podríamos encontrar muchos vasos comunicantes a nivel de la cultura y de la filosofía de la época y la arquitectura que se fue concretando en las últimas décadas del siglo XIX y principios del siglo XX. Tomé algunas notas que capaz después surge la oportunidad para plantearlas, tanto comentarios del propio Rodó, como algunas críticas de Bas Ferreira, o algunos comentarios elogiosos de Julio Herrera y Reisic. Es interesante ver cómo en aquel entonces se estaba viendo, sintiendo y valorando la arquitectura que estaba teniendo lugar. Un último detalle, esto se está grabando por Zoom, se puede acompañar en directo y va a estar luego disponible en el canal de Vimeo de Facultad, así que quienes hoy no estén acá o no puedan conectarse ahora, luego tendrán la oportunidad de acompañarnos. Bueno, muchas gracias. ¿Ahí? ¿Se escucha mejor? Sí. Bueno, yo agradecería si podemos ir ya a la primera imagen. Y si apagamos Y esta luz además, para sí, mejorar... las más cercanas, apagarlas, por favor. Ahí está. Yo voy a hablar hoy sobre lo que se ha llamado arquitecturas eclécticas de base historicista. Este término acota en cierta medida lo que es la arquitectura ecléctica en el país, ya que con ese término nosotros podríamos perfectamente abarcar 30, 40 años más de lo que voy a tratar hoy aquí, dado que por arquitecturas eclécticas se entiende arquitecturas que a partir de una instancia académica donde se quiebran ciertos principios, ciertos dogmas que estaban establecidos en la tradición neoclásica, y comienza a incorporarse una cantidad enorme de tradiciones, podríamos decir, de la arquitectura, de la historia de la arquitectura, y estas tradiciones empiezan a formar parte de lo nuevo. En alguna medida la arquitectura ecléctica es una manifestación, ¿verdad?, de la modernidad del siglo XIX, que está buscando nuevos caminos, nuevas soluciones a un montón de problemas nuevos. Por ejemplo, el siglo XIX va a plantear la aparición de programas hasta ahora inexistentes. Pensemos, por ejemplo, el caso de una estación de ferrocarril. El ferrocarril aparece en la finales de la primera mitad del siglo XIX. Hasta ese entonces ningún arquitecto se había puesto a pensar cómo resolver una estación de ferrocarril. Por otra parte, programas viejos que empiezan a transformarse por nuevas demandas, pensemos en los hospitales, que también a partir de nuevas bases higienistas, a partir de nuevas bases de cómo tratar, por ejemplo, problemas epidemiológicos, van a dar, digamos, soluciones tipológicas alternativas. En fin, hay una cantidad de problemas que empiezan a darse en la segunda mitad del siglo XIX que la vieja arquitectura académica del XVIII ya no podía dar respuesta. Por otra parte, aparece un cuerpo de tecnologías nuevas, el gran desarrollo de la siderurgia, el desarrollo, digamos, del vidrio en paños cada vez más grandes, va a permitir resolver problemas que hasta entonces no tenían lugar. Entonces, problemas nuevos, soluciones nuevas,
nos hablan también de una arquitectura distinta. Y esta arquitectura ecléctica será, en primera instancia, la responsable de estos cambios y va a jugar un papel fundamental. A pesar de que la academia a lo largo del 20 va a criticar duramente toda la arquitectura ecléctica del 19, creo que hay una mirada un poco dogmática que llevó incluso en nuestra facultad hasta los años 50 y 60 a denostar esa arquitectura ecléctica. Esa arquitectura que, por otra parte, como bien decía Cristian hace poco, es la arquitectura que va formando ciudad, la arquitectura que va conformando nuestro gran patrimonio urbano. ¿Y qué problema? Porque si la denostamos, si dijimos que era una arquitectura de poca jerarquía, con seguridad eso se va a traducir en una mala, digamos, en una mala apreciación, valoración y por lo tanto protección de ese patrimonio urbano. Entonces, lo primero que me importaba decir, y así lo aclaré, es que vamos a ver solo las arquitecturas del último tercio del siglo XIX, pero entendemos que hay una actitud ecléctica que supera ese historicismo y que llega hasta 1940, 50, podríamos decir que gran parte de nuestra arquitectura es ecléctica, aun cuando no recoja elementos de carácter historicista. Gran parte de nuestra arquitectura moderna es arquitectura que tiene una base ecléctica, ¿verdad? Porque va a tomar elementos de distinto origen europeo, porque va a generar una innovación también desde aquí muy importante. Y entonces podemos decir que el eclecticismo es una actitud. Esto es lo primero que me parece importante decir ahora, y decirles también que lo vamos a mirar desde una interpretación diferente a lo que ha sido hasta hace unas décadas atrás, como aquella arquitectura, ¿verdad?, agotada, como las últimas manifestaciones de un academicismo decadente, que era como así se lo vio, incluso por historiadores de nuestro país, allá por la década del 50, 60. Debo salvar de esta actitud al arquitecto, historiador Aurelio Lucchini, que fue un historiador muy, yo diría, ecuánime con lo que fue esta arquitectura y que en alguna medida sus trabajos de historiografía fueron realmente importantes para ponerlos en valor y para entenderlos. Bueno, la primera imagen que ustedes ven habla sobre aquella tradición historicista que va a encontrar en las arquitecturas académicas de origen español o las que vendrán inmediatamente del periodo de la República, de base italiana o de base francesa, una serie de edificios, muchos de cierto carácter monumental, que van a aparecer como elementos más bien aislados dentro del tejido, pero que tienen una enorme importancia, ¿no? Puede ser, podemos hablar del Cabildo de Montevideo y de la iglesia para tomar ejemplos de la tradición española, podemos tomar la rotonda del cementerio central, o podemos incluso tomar algunos monumentos, como es el que se ubica en la Plaza Cagancha, que nos hablan de ese neoclasicismo de base más bien italiana, así como hay también elementos de la tradición francesa que podemos ver en el caso del Teatro Solís. Pero estamos en la antesala, o más bien en el final de un periodo académico que, digamos, no está pudiendo dar respuesta a todos los cambios que yo mencionaba antes, a esos cambios programáticos, tecnológicos, que se vendrán más bien hacia la segunda mitad del siglo XIX. Ya en esa segunda mitad del siglo, nosotros vamos a encontrar en Montevideo la presencia de ciertos técnicos, italianos fundamentalmente, pero también de uruguayos que se van a formar a Italia y que llegan con los cambios que las academias europeas han introducido para ese entonces. Y que es la capacidad de
recurrir con más libertad a ciertos tiempos del pasado, en una comunión importante con lo que pueden ser las nuevas tecnologías. En algunos casos, esta combinación de elementos del pasado histórico se fundamentan en el pasado siempre clásico. Sabemos que la antigüedad, el Renacimiento, incluso el barroco y el manierismo nos hablan de un tiempo de la clasicidad en particular, donde hay un dominio, digamos, de los elementos clásicos, pero que son tratados en esos momentos de manera diferente. Un buen ejemplo en este sentido lo constituye el Club Uruguay, ese edificio que el embajador manejó como un posible lugar para poder encontrarnos y que efectivamente es un muy buen ejemplo de esa tradición ecléctica que para nosotros en aquel momento empieza a ser nueva. Alguien podrá decir, bueno, pero este es un edificio que, digamos, introduce elementos solo de la tradición clásica. Sí, pero es verdad que introduce elementos de la tradición clásica que tienen que ver con tiempos diferentes. Así, por ejemplo, en esa planta baja nosotros podemos ver la tradición del palazzo italiano renacentista, quizás con manejo de tamaños de aberturas distintos, mucho más moderno, con más necesidad de aire y luz. Tenemos un segundo nivel donde quizás los elementos que más nos llaman la atención son esas logias, ¿verdad?, que dan hacia un balcón con una profundidad importante y que refieren sin duda a alguna experiencia italiana, quizás más concentrada en la tradición veneciana. Y finalmente un tercer nivel donde podría haber algo de italiano también, pero yo me inclino a pensar que hay más elementos de la tradición barroca francesa. Y fíjense ustedes, estamos hablando de un renacimiento del siglo XVI en el segundo nivel, y estamos hablando de un remate más bien barroco, o de ese barroco clasicista francés, ¿no?, en la misma fachada del edificio. Si la fachada va a admitir elementos de diferente tiempo, de diferentes momentos del clasicismo, y esto es posible porque está cambiando, digamos, el cuerpo doctrinario de la arquitectura, mucho más liberado de dogmatismos y mucho más abierto a recepcionar la experiencia de distintos momentos del pasado. Bueno, acá vemos un poco más en detalle. Es interesante también ver cómo esta arquitectura ecléctica se va a ir adaptando, y por eso yo digo que es una arquitectura moderna, una arquitectura inteligente, ¿eh? Todo lo contrario de lo que se dijo tanto tiempo, como una arquitectura decadente, ¿no? Es una arquitectura inteligente que empieza a responder muy bien a ciertas demandas en el momento histórico en que se da. Una de esas demandas, que tiene mucho que ver con el arte, es la capacidad de la arquitectura de poder servir a la nación, formar parte del proyecto nacional. Ustedes saben que la producción artística en estos momentos, si la analizamos, la pintura de Blanes, por ejemplo, está fuertemente orientada a dar respuesta a la demanda de lo nacional. La nación está en construcción. Y este es un edificio que yo digo acompaña esa construcción de la nación. Es un edificio que es un club social, pero ese club social es necesario como manera de encontrar un lugar para quienes van a diseñar el proyecto nacional. Es un club de élite, obviamente, pero es la élite la que va a definir también el proyecto nacional. Proyecto en el que van a participar prácticamente todos, pero hay algunos que son capaces de diseñarlo, de definirlo y hacerlo tal cual creen que es la mejor manera de hacerlo. El club es al mismo tiempo un juego de lo nacional y lo cosmopolita, porque desde, digamos, de esa necesidad de arraigar a la sociedad en un ámbito, podríamos decir, fuertemente
local, hay también una necesidad de que esa sociedad se identifique con un proyecto civilizatorio, con un proyecto hegemónico, que es justamente el proyecto de la cultura europea. Ahora vamos a ver cómo esa cultura europea se proyecta también en esta nación. Si nosotros lo analizamos interiormente, este edificio, vamos a ver que ese eclecticismo que podíamos leer en la unidad clásica, pero al mismo tiempo diversa de la fachada, podríamos encontrarlo también en la decoración interior, en la manera en que está tratado el lenguaje interior del edificio, donde vamos a encontrar ciertas incluso correspondencias, porque el piso superior, que lo identificábamos como de base barroca francesa, o de clasicismo barroco francés, va a tener hacia su interior un tratamiento que bien puede recordar la lógica ornamental que tenía, por ejemplo, Versalles, ¿no? Es decir, ese manejo de los franceses en ese nivel, para el gran salón de fiestas, la presencia de los espejos, como el salón de espejos también de Versalles, y en el nivel de las logias nos encontramos con un tratamiento más inglés, que corresponde con la sala de juego. El Club Uruguay tuvo también un salón japonés, por ejemplo, lo cual habla de esto que yo llamo lo cosmopolita dentro de lo nacional. ¿Por qué lo cosmopolita dentro de lo nacional? Bueno, porque el proyecto civilizatorio, tal como lo llama Leopoldo Sea, en base al gran proyecto sarmientino, es un proyecto donde el país debe recepcionar esa cultura cosmopolita y transformarse en alguna medida en un eje de cosmopolitismo. Bueno, el Club Uruguay tiene este doble juego, ¿no? de ser parte de la construcción nacional a partir del modelo civilizatorio, pero al mismo tiempo poder ser como una iconosfera del mundo. Si nosotros analizamos el caso del Hospital Italiano, obra también del mismo ingeniero que había proyectado Luigi Andreoni, el Club Uruguay, vamos a ver cómo este edificio, que es un edificio monumental en el contexto urbano, va a utilizar elementos de la tradición palladiana, pero lo va a hacer bajo un manejo de dimensiones y escalas algo diferente. Va a utilizar, por ejemplo, la serliana, que en realidad la había proyectado Serlio en su tratado, en el libro 3, pero lo va a hacer de tal manera que le va a servir para dar los mayores ámbitos de iluminación de interiores con la mejor de las iluminaciones, ¿no? Entonces el juego de serlianas tiene la posibilidad de aumentar la iluminación en el interior, que se entiende como un valor, y por supuesto también aumentar la ventilación. Entonces, tipológicamente este hospital no es tan moderno, tan renovador, pero sí es verdad que cuando analizamos las fachadas y vemos el grado de apertura, nos damos cuenta que sí hay una mirada muy moderna. En términos tipológicos nos encontramos con una base planimétrica de patios, tal como venían desde el Renacimiento trabajándose los llamados hospitales, que eran lugares de hospedaje más bien para ancianos, o eran lugares de hospedaje para niños, ¿verdad? Como el Hospital de los Inocentes, por ejemplo, en Florencia. Bueno, ese interior acá lo podemos ver mejor a través de la planta de patios, de 3 sucesivos patios, y podemos ver esa imagen de Blanes. Es una obra que se llama La alegoría de la medicina, donde en alguna medida traduce bien el espacio que la medicina empieza a ganar en el contexto de la sociedad uruguaya. Ya Barrán estudió con mucho ahínco el valor de la medicina y el rol de los médicos en la sociedad uruguaya del siglo XIX.
también podemos ver que la importancia de este edificio en el contexto de la ciudad tiene que ver con esto, tiene que ver con el lugar de la medicina como manifestación de la civilización. Y por supuesto también esa obra de Blanes, ¿verdad?, que es el triunfo de la medicina, una verdadera alegoría que está salvando a una niña a partir de una medicina que está en una copa y donde la muerte huye porque justamente la civilización está venciendo a los tiempos del oscurantismo. Bueno, y por supuesto que otros edificios, en este caso aquí nuestra estación de ferrocarriles, que tienen que ser resuelta de una manera inteligente porque ocupa un lugar en la ciudad, tiene que haber una respuesta hacia la ciudad, pero al mismo tiempo tiene que haber una buena respuesta programática, funcional, para ser el lugar donde llegan justamente los pasajeros que vienen del interior, que llegan a la ciudad y que deben ser bien recepcionados por esa ciudad. Y aquí aparece una arquitectura también con elementos de la tradición clásica italiana, en el cortile que podemos ver abajo, pero también elementos de la tradición francesa en la cubierta de mansarda que podemos ver como remate. Y bueno, claro, aquí sin duda está digamos, la Basílica de Vicenza, la Basílica Palladiana, que es un referente fundamental en un doble sentido, en el sentido arquitectónico de los recursos, y vuelvo solo un minuto para atrás, para que vean justamente esa planta baja, ¿verdad?, con sus serlianas, que le da transparencia hacia un segundo plano. Bueno, aquí lo mismo. Como sabemos, Palladio aquí lo que hizo fue una reforma de un edificio existente, donde justamente agregó majestuosidad a partir de ese corredor que va a rodear a la basílica y que le va a dar un lugar diferente y una dimensión moderna a partir de esa suerte de tela que teje en su perímetro y que permite justamente ubicar a partir de los elementos clásicos, de los arcos de medio punto, de las serlianas, etc., transformar un edificio que viene del medioevo en un edificio moderno. Acá estamos viendo la otra dimensión del edificio, ¿no? Allá arriba podemos ver cómo tenemos un componente ingenieril, tecnológico, que utiliza la vanguardia de la tecnología del metal para resolver un área que debe ser techada porque los trenes llegan hasta ahí, la gente debe bajarse bajo techo, y una solución que incluso es bastante compleja para la época, no es tanto Andrioni el que trabaja en esa resolución, son ingenieros ingleses que se dan cuenta que una estructura de esas tiene muchísimo movimiento, que requiere carritos en el lugar donde apoyan, porque las dilataciones son grandes, y que, sin embargo, está rodeada por un cuerpo arquitectónico que es el que le da a ese componente ingenieril el sentido urbano. En lugar de tener, digamos, toda una arquitectura estrictamente funcionalista para resolver un problema concreto, acá hay que resolver dos problemas: lo funcional específico y a su vez la relación del edificio con la ciudad. Por eso es un edificio extremadamente urbano, extremadamente pensado y, tal como dije antes, extremadamente inteligente. Cuando vemos una imagen como esta de aquí abajo, nos damos cuenta a su vez que hay una compleja resolución de los componentes estructurales en relación con los componentes ornamentales. La selección de un lenguaje como la tradición manierista en general es una selección también muy pensada, porque el manierismo, ya sea a través de la obra de Serlio o a través de la obra de Palladio, están planteando una innovación muy grande en el manejo del lenguaje, en el manejo de los espacios y en el manejo de las estructuras.
Entonces, esa condición informalista, podríamos llamar, del manierismo, da pie y da lugar y da posibilidad real a que podamos introducir también en este tiempo de reformas ajustes y buenas soluciones para vincular lo que son, por ejemplo, tecnologías del metal con la tradición ornamental histórica, ¿no? que podemos ver, por ejemplo, en esa continuidad de cuerpo y ver cómo cada una de las cerchas llega perfectamente al apoyo en la pilastra, ¿verdad?, que estamos viendo ahí. Y también en los interiores, cómo se utilizan recurrentemente, por ejemplo, pilares de metal, ¿verdad?, muy bien pensados, muy bien ubicados, para dar una solución también ágil, bien resuelta, sin generar discontinuidades no deseadas. Y la otra cuestión que me parece muy importante en estas arquitecturas es señalar el valor de la puerta, en la puerta pero de escala urbana. Acá nosotros podemos decir que este es un edificio puerta, es puerta para quien sale, por lo que es la solución de esta fachada que ya vimos, pero es puerta también para quien entra, ¿verdad? Es ese sentido de la puerta que va a ser muy potente en el siglo XVI y XVII, que va a estar presente en la arquitectura de Palladio, que incluso tendrá significados urbanos muy grandes, pero la vamos a ver también en esta fachada interior, que está dado en el edificio, ¿no? Hay que resolver ese frente como una verdadera fachada, y así está bien resuelto. Lo mismo podríamos decir de otros programas, como por ejemplo los mercados, también son programas nuevos, programas que demandan funciones diferentes y que en estos años empiezan a aparecer. Acá estamos viendo una obra de Thomas Havers, que es un arquitecto inglés. Los ingleses fueron, yo diría, bastante olvidados de nuestra historiografía, tanto Juan Adams como Havers, porque producen, sobre todo Adams, un número muy importante de obras y en algunas con significativos aportes tecnológicos y programáticos. En esta obra, en este mercado, también asistimos a ver la importancia que tienen, por ejemplo, el verde señala, ¿es un señalador? Sí. Por ejemplo, este sentido de la puerta de la cual yo hablaba, que la podemos ver aquí, que son puertas urbanas estratégicamente ubicadas, ¿no? Este edificio ya solo lo conocen algunos pocos que están aquí, pero cuando, por ejemplo, uno venía por la calle Soriano, se encontraba con esta puerta, ¿no? Que era el remate de una calle. O sea, la puerta conectaba el edificio con el lugar, pero al mismo tiempo ganaba un significado en relación a una ciudad yo diría, de mayor amplitud que el mero terreno en que se ubica ese edificio. Y por dentro, al igual que un poco sucede en la estación de AFE, nosotros nos encontramos con una solución totalmente metálica, con muy buena luz, a pesar de que tuvo algunos problemas de orden constructivo, este edificio tenía un sentido análogo, es decir, por fuera una suerte de gran cortina que establecía el rol urbano, las grandes puertas de acceso. Es interesante ver cómo utilizan también aquí esas tradiciones manieristas que, por ejemplo, utilizará, yo qué sé, bueno, Amananti en una de las fachadas del Palacio Pitti, la que da a los jardines del Bóboli. Y eso, bueno, para mí es significativo de la preocupación profundamente urbana que tienen estas arquitecturas. Aquí otro ejemplo, el caso de las oficinas y almacenes de la firma Taranco y Compañía, donde el referente sin duda es la logia del Capitaniato de Palladio, donde hay una vocación, digamos, de salvar, casi en un sentido monumental, los dos niveles, pero
lo que se busca provocar básicamente es ganar en escaparate, ganar en espacio de observación de mercaderías y de relación con la calle, ¿no? Hay aquí también una respuesta proyectual que vincula ese interior que tiene un sentido muy urbano, porque se trata de una propuesta comercial donde lo que tengo lo muestro y en alguna medida también transformo ese escaparate en una vía de comercialización. Esa obra era de Juan Adams, esa obra que veíamos, que es el caso de los almacenes de la firma Tarango. Y después, obras extremadamente refinadas que están hechas por arquitectos que se van a formar a Italia, como es el caso del ingeniero Juan Alberto Capurro. Yo tengo una especial inclinación por la obra de Capurro. Creo que es nuestro gran arquitecto del siglo XIX, nacido en el país, formado en Italia, donde va a hacer trabajos de escala urbana, como por ejemplo el famoso catastro, el catastro que va a realizar sobre la ciudad de Montevideo, Ciudad Vieja y Ciudad Nueva, y por otra parte el ejercicio de proyectar generalmente bajo un manto de tradición clásica, con arquitecturas que vienen también de un origen más italianizante por sobre todo, pero que sabe componer con tiempos de esa clasicidad diferentes. Acá vemos un interior y nuevamente la preocupación de ciertos espacios de estar tratados como verdaderas fachadas, ¿no? Este patio donde todo ese tratamiento es un tratamiento propio de una fachada exterior, ¿no? Y el patio gana el sentido frente a lo que es la austeridad del patio español, de la tradición colonial. Nos encontramos con un patio muchísimo más ornamentado, muy trabajado, muy elaborado, así como los solados o los pavimentos, y por supuesto en este caso también la cubierta. Otro ejemplo más, en este caso la obra de un arquitecto de origen francés, Bossuet, quien va a proyectar esta vivienda enormemente interesante, con una carga ornamental muy, muy pensada, también con una carga de significados importantes que vienen de la tradición renacentista. Por ejemplo, la importancia de una ornamentación como estos leones, que tiene mucho que ver con el concepto de la prudencia. Tiziano había trabajado esa imagen de las tres caras, de tres leones, y que introduce por un claro conocimiento de esta materia en la puerta, ¿no? Advirtiendo al que llega, cuidado con este lugar, porque este lugar es un espacio de intimidad y no entra cualquiera. En general, estas arquitecturas son muy ricas en dimensión ornamental. Hay muchos ornamentos que están codificados, como por ejemplo los leones en la puerta, ¿verdad? Los monogramas, los cuernos de la abundancia, que entran en relación muy directa con las aspiraciones y los valores de una burguesía pujante que está creciendo en el país y que, plasma una parte importante de estos significados en la fachada y también en los interiores, como vamos a ver ahora. Bueno, otro ejemplo para mí excepcional es esta obra de Capurro, la casa de Agustín de Castro, que vemos a la izquierda, donde hay un manejo de la tradición palladiana que es muy, muy buena y que muy refinada, con un cuidado enorme, con una participación de todos los gremios, de marmolistas, carpinteros. Esta es una casa donde la puerta, por ejemplo, está firmada por el maestro carpintero, ¿no? Se puede ver, cuando se va y se mira con cuidado esa puerta, se encuentra la firma, ¿no? Lo mismo que la puerta del Palacio Santos, ¿no? Son obras de verdaderos artistas, de verdaderos maestros en la carpintería, en la marmolería, en el manejo de los metales y los bronces en particular.
Y por supuesto que hay nuevamente la tradición veneciana, del palacio veneciano, que está traducido en este caso a la Ciudad Vieja. Con a su vez un manejo tipológico muy particular, donde el cliente pide el proyecto de su casa en planta alta y mantiene en planta baja el comercio, ¿verdad?, que desarrolla, ¿no? Todo en una unidad, casi en un ciclo de producción y residencia único. Hay otra cuestión que tiene que ver con la tradición del eclecticismo, y es que estos son tiempos de recuperación de otros pasados, que no son solamente los pasados clásicos. Allí el medievalismo adquiere un lugar muy importante, lo había adquirido a partir del romanticismo. Ustedes recordarán que la tradición romántica va a poner en valor el medioevo, fundamentalmente a partir de Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo. Hay como un redescubrir ese mundo medieval, y la arquitectura también lo va a reincorporar a partir de evocar en determinados programas esta tradición medieval, desde sus lenguajes, por sobre todo. En el caso europeo lo vamos a encontrar incluso en grandes edificios, en bibliotecas, por ejemplo, donde esa tradición medieval aparece. Pero en el caso de nuestro país, nosotros lo vamos a ver acotado en algún tipo de programas fundamentalmente religiosos, pero también en ciertas residencias. No en cualquier residencia, en residencias que se ubican en lugares particulares, con fuertes enjardinados, en áreas más porosas, podríamos decir, y alguna excepción, como por ejemplo la que vemos en el caso de la casa de Pancho Gómez, una obra ubicada en la propia Ciudad Vieja. Pero son, digamos, manifestaciones más raras, podríamos decir. En general, estos medievalismos van a tender a ubicarse en aquellas áreas más, como dije, más parquizadas, con mayor carga de verde, o bien en edificios de carácter religioso, por entender justamente que el medioevo es un tiempo de fe y por tanto el lenguaje parece apropiado para un programa de este tipo. Y este es un buen ejemplo, el caso de la Capilla de la Sagrada Familia, de Víctor Rabú. Bueno, creemos que era arquitecto, es verdad que tenía buenos conocimientos, nunca pudo comprobar su verdadera formación, pero Rabú va a realizar una serie de obras bien interesantes, como es el caso de esta capilla. Es una capilla familiar, es una capilla funeraria también, y en esa capilla, bueno, va a utilizar un tipo de recurso constructivo que va a estar acotado, básicamente es mampuesto, tiene un escaso uso de elementos metálicos. Los elementos metálicos van a aparecer, pero van a aparecer en otro tipo de ejemplos, y va a tener una ornamentación una iconografía, diría yo, muy vinculante con el sentido de esa capilla, ¿no? Por ejemplo, cuando miramos el ábside, vamos a encontrar que hay una serie de vitrales que nos hablan de la vida en familia de Cristo, ¿no? Por eso lo de la Sagrada Familia. Allí hay una comunión, podríamos decir, entre esa iconografía y la historia del Evangelio, pero también hay una comunión con la familia, porque aquí aparecen San Juan y Santa Clara, por Juan Jackson y Clara Ruskin, su señora. Es decir, hay una vinculación iconográfica que es importante. Y yo diría, cuando hablamos de las arquitecturas eclécticas, tener claro que las iconografías son materia de estudio importante en la dimensión del ornamental, porque el ornamento juega un papel bien importante en ese sentido. Un ornamento que además debe valorarse no solamente la fachada, debe valorarse también en el interior. Ese ejemplo que yo mostré de la
de la Casa del Fauno, la obra de Massué, que tiene una fachada excepcional, tenía también unos estucados bien interesantes al interior que se perdieron en la Reforma, una reforma que fue concurso, y lo cual habla también de que en alguna medida miramos siempre muy parcialmente estas arquitecturas, no entender que hay una conexión importante entre los discursos iconográficos y ornamentales de fachada y del propio interior. Bueno, otro ejemplo más, en este caso, la casa de un poeta, como fue el caso de Berro. Berro había sido una figura importante en la vida económica, tal como lo era en la época, un actor de la vida hegemónica, era político, era poeta, y se va a hacer un poco a la manera de la obra de la casa de Walpole en Inglaterra, Strawberry Hill, se va a hacer también su casa bajo un formato de tradición medieval, ¿no? Y de tradición medieval inglesa, casualmente, pareciendo conectar con esa tradición que tiene que ver con la poesía y que tiene que ver con él. Ahí vemos el tratamiento de sus interiores, también con claros elementos de referencia medieval, y un jardín también elocuente en el sentido ecléctico, porque estos jardines van a combinar muchas veces especies de muy distinto origen. Árboles de la China, árboles de la India, árboles africanos, a veces también incluso algunas especies criollas. Había una suerte de competencia permanente a ver quién tenía la pieza más rara, ¿no? Y así vamos a encontrar quintas como la Quinta de Capurro en Santa Lucía, con una variedad enorme de especies, muchas de las que están en el Prado también, al igual que esta, deben ser consideradas en ese sentido. Bueno, acá un detalle de lo ornamental para que vean como sí ya empiezan algunas estructuras en metal a ser la base de la construcción de muchas de estas arquitecturas de tradición gótica. A veces también es la propia madera. Ustedes vieron cómo se incendiaba la aguja de Notre Dame de París. Y uno decía, ¿pero por qué se incendia? ¿No? Bueno, se incendia porque era de madera. O sea, la estructura con la que Violet había diseñado esa pieza era una estructura básicamente de madera, ¿no? Entonces, hay frente a la tradición de hacerla toda en piedra, que es la tradición medieval, se empiezan a introducir estas nuevas arquitecturas, estructuras que permiten, sin embargo, dar resultados visuales relativamente análogos. Y bueno, la otra cuestión es que esta arquitectura ecléctica debe entenderse en un estudio muy relacionado con el saber de los maestros artesanos. Nuestra historiografía, bueno, muy recientemente en una publicación llamada Ornamento y Memoria, de factura muy reciente, ayuda a ver la importancia que tienen estos maestros en la definición final de la arquitectura. Pero no solamente como elemento de epidermis, como elemento visual estético, también porque tienen importantes significados que explican bien esa arquitectura. En algunos casos se trata de significados más de corte tradicional, que provienen, por ejemplo, del Renacimiento. En algunos casos también hay ciertas lógicas herméticas que están detrás del saber de estos artesanos, que en algunos casos se ajustan muy particularmente por las características del cliente o del programa. Y finalmente, la dimensión orientalista, que también llegará a formar parte de esta tradición ecléctica o de esta, digamos, de esta condición proyectual ecléctica, y que tiene que ver también con un cambio de gusto, con un cambio o más bien con una experiencia que se está dando en la Europa de la época, y es el descubrimiento del mundo oriental. Ese descubrimiento que, bueno, podría tener allí
primer capítulo importante en la invasión a Egipto de Napoleón y sobre todo lo que trae de Egipto, el gusto incluso que va a transformar la tradición neoclásica con elementos incorporados al mueble de origen egipcio y una cantidad de pintores que van a empezar a conocer Egipto y van a empezar a conocer el Magreb y el norte de África, porque una parte importante de la corte de Napoleón, como por ejemplo las pinturas de Gérôme, van a llegar a Francia, van a encantar, va a ser un verdadero descubrimiento, y eso va a construir un gusto nuevo. Ese gusto nuevo va a tener un desarrollo bastante importante que afectará a la música algunas décadas más tarde, como es, por ejemplo, el caso de la obra de Ravel y de Debussy, pero también la innovación que van a introducir pintores como Manet, como Van Gogh, que muestran ya, ustedes miren al fondo del autorretrato la importancia de las estampas japonesas que aparecen allí o aquí atrás, o también en la propia pintura de Van Gogh. Y bueno, en este caso, lo que era digamos, el programa de presentación de La Mer, que habla también del gusto por autores como Hokusai, que empiezan a conocerse por aquel momento. Bueno, podríamos así encontrar toda una experiencia que va a desarrollarse con fuerza en Europa en el caso de los pabellones, en las grandes exposiciones. Ese será un lugar de mucha experiencia proyectual de base ecléctica con una intención de carácter orientalista. ¿Por qué? Bueno, porque en alguna medida Europa está también mostrando su poderío económico, su expansión colonial en esas grandes exposiciones. Y allí esos pabellones son un espacio de mucha experimentación estructural, de mucha experimentación formal, donde hay que dar solución a programas nuevos, pero utilizando lenguajes que son bien ajenos a lo utilizado hasta ese momento. En el caso de, veíamos antes, perdón, el segundo Crystal Palace, pero bueno, ya en el primero había habido alguna intención de recrear lo que se llamó luego el alambrismo, es decir, el gusto, el descubrimiento del sur de España como un sur oriental, más que español o europeo, y la recreación de ese patio de los leones va también a marcar un gusto por la tradición, podríamos decir, hispanoárabe, por la tradición mudéjar, que está en España, pero que se empieza a expandir por todos lados. Y bueno, también en nuestro país, la quinta de Eastman, perdón, proyectada por Victor Rabou, este arquitecto francés del cual hablaba, va a utilizar elementos de este gusto oriental para definir algunos ámbitos de intermediación entre interior y exterior, para algunos elementos que aparecen como esos arcos polilobulados que podemos ver aquí en la fachada, aun cuando la base tipológica siga siendo una villa, ¿no? Una villa como las de Palladio, podríamos decir, en cuanto a su organización planimétrica. Y así aparecerá una cantidad enorme de, digamos, de edificios que evocan la tradición islámica o quizás la del lejano oriente, como la famosa Quinta de Fin. Muchas de estas son obras de Rabou. Y ese gusto también va a aparecer en la pintura, porque Blanes va a realizar un viaje a Oriente, va a ir a Grecia, va a ir al norte de África, va a ir a Turquía y va a también recrear algunas escenas de aquel sitio, fascinado evidentemente por ese mundo oriental que lo ha tomado en la propia Europa, digamos.
Y bueno, una cuestión que me parece interesante es que este orientalismo va a tener también su peso en ciertos ámbitos interiores, donde algunos espacios sobre todo muy marcados por el género, el fumoir, por ejemplo, que es el lugar donde los hombres se retiraban a charlar y a fumar, muchas veces van a tener un tratamiento de tipo oriental, como este que vemos aquí, o a veces el baño que un lugar más femenino, o el dressoir, también otro espacio más femenino, donde el gusto por lo oriental va a estar muy marcado, ¿no? Acá estamos viendo ya una obra del siglo XX, que es el baño de la vivienda de Buenos Aires de Carlos Reyles, que se la ha hecho, bueno, Carlos Reyles evidentemente era un autor de enorme interés por lo hispánico, y va a tomar la tradición oriental, pero filtrada por ese mundo andaluz, ¿no? Recuerden El embrujo de Sevilla, un texto que había escrito Reyles, y donde bueno, esa presencia del oriental es muy marcado. Bueno, algunas otras imágenes. Aquí vemos la casa del Marqués de Serralbo en Madrid, cargada precisamente de elementos orientales. Y acá vemos el fumoir del general Tajes, nuestro presidente en la década final de la década de los 80 en Montevideo, ya retirado, donde aparecen todos tipos de elementos, más bien de mobiliarios, ahumadores, japonerías, chinerías, en fin, una cantidad de elementos que hablan del gusto por decorar también su interior, así como a veces también el uso de ciertos empapelados, ¿no? Que hablan de este orientalismo que no es tan epitelial, ¿no? Que por momentos incide por carga ornamental en la dimensión espacial. Y también otro lugar donde estos orientalismos van a aportar a la arquitectura ecléctica son en los jardines de invierno o en algunos espacios de intermediación entre el afuera y el adentro. Voy terminando ya. Simplemente pensar que los historicismos, sobre todo los de base clásica, tendrán una proyección importante más allá del siglo XIX, en el siglo XX, en edificios muy importantes. Todavía los grandes edificios monumentales en las dos primeras décadas van a apelar al discurso de lo clásico, como el edificio de la universidad, como el caso del el Hotel Carrasco, como el caso del Hotel del Prado, que si bien van a tener elementos de carácter modernista, no eluden la dominante clásica, ¿no? Y bueno, y cierro simplemente con esta imagen para reafirmar algo de lo que habíamos dicho. Esta arquitectura es la arquitectura que fue haciendo ciudad en el momento en que la ciudad más creció. En el Montevideo de la expansión, en el Montevideo digamos, de una dinámica única y excepcional, y que, por tanto, es una arquitectura de peso, de escala, que debemos tener muy en cuenta al momento de pensar en nuestro patrimonio. Nada más, y bueno, muchas gracias. Gracias. Está Mariano. A que se sume. Bueno, sí, sí. A ver, ahora yo te voy a pasar. No sé lo que me hace. Bueno, la verdad que me da bastante lástima que una charla como la que acabo de oír
creo que no en su totalidad, pero en buena parte, me parece. Yo no sé si me equivoqué de hora, pero bueno, llegué a percibir la calidad a la que nos tiene habituados Willy en sus exposiciones, y la verdad que me apenó ver poca gente, te digo la verdad, porque daba la sensación que valía la pena que los aplausos se oyeran con más intensidad. Pero bueno, todos nosotros los aquí presentes hicimos lo que pudimos, y Willy ni que hablar. Yo la verdad que me parece, miren que haber entrado en la facultad, como me tocó a mí el caso, en los años tempranos, años 50, hablar de estas cosas era poco menos que una cosa absolutamente desmelenada, ¿no? Yo hubiera agregado otra cosa, te aviso, que no sé si la llegaste a incorporar, capaz que sí, que es Bello y Reborati, que ni siquiera ninguno de los dos era arquitecto. Simplemente que me acoté al Sí, claro, está bien. solamente conté la continuidad de eso en el mundo del 20 al final. Pero evidentemente la propia arquitectura moderna también es ecléctica, también se surge de distintos elementos de origen, ¿no? Desde luego. Y créanme que cuando propusimos, superada la dictadura, cuando propusimos en el Instituto de Historia hacer un trabajo sobre Bello y Reborati, tuvimos que ir a explicar en el consejo. Porque era una cosa, ¿a quién se le ocurre? Ninguno de los dos arquitectos. Ninguno de los dos con título de arquitecto. No es que ellos inventaran todo lo que fabricaban, porque trabajaban mucho, como tantísima otra gente también, con muchos catálogos, ¿no? Pero qué bien que elegían, ¿eh? No, y también en el caso de Bello y Reborati, una arquitectura que hizo ciudad. Pero Hizo claro, gran parte de la ese es el problema maravilloso. Y sobre todo, si me permiten, una calle que para mí es la poesía. Santiago Vázquez. ¿Eh? Santiago Vázquez. Santiago Vázquez, claro. Que atraviesa Boulevard Avenida Brasil, pero además no la atraviesa a 90 grados. Eso no lo inventó Bello y Reborati. Pero la calle esa, que atravesada desde el centro, del este al oeste, perdón, desde el oeste hacia el este, atravesamos Avenida Brasil, y la calle tuerce y baja. Es una cosa mágica, la verdad. ¿Cómo es posible que eso no se viera, que no se percibiera, que no se valorara? Y le digo una cosa, yo me acuerdo que en una de las zonas que me encantaba pasar por allí, sobre todo los sábados de mañana, cuando teníamos alguna clase extra, o algunos días ya cuando empezaba la primavera, no tan loca como esta, cuando la primavera parecía más primavera que la de ahora, que la de estos días, por lo menos. A mí me acuerdo que pasaba por el Ombú y me emocionaba. Y un día veo que van a eliminar, aparentemente, aparece el cartel de la Casa del Peruano, Sí, tal como se llamaba. sí, sí. Y yo diría, ¿pero la facultad no va a hacer nada? No. Yo no sé si estaría contenta, honestamente. Yo ni me animé. Ahora me animo mucho más, ¿no? Con todo lo que uno pasó en la vida. Pero ¿cómo es posible que no dijera nada la facultad de aquella obra de maravilla? Una obra de unos muy buenos arquitectos, claro, con un eclecticismo muy europeo, con aquella maravilla de esa arquitectura, ¿cómo se llama? Era tipo alsaciana, ¿no? Claro, alsaciana, sí. Pero una maravilla increíble. Además, se ve que tenía el señor un poderío económico bastante importante. Yo hoy cuando comencé la charla, hice mención del caso de Lucchini, que en realidad yo creo que, no tímidamente, sino con bastante fuerza, puso en valor, en un tiempo embromado, para poner en valor esta arquitectura, en aquel librito que llamó Ideas y Formas en la Arquitectura Nacional, un librito, pero con una condensación importantísima de dos cosas.
de arquitectura e ideas. Se llama Ideas y Formas. Bueno, creo que el título homenajea bien a la idea que tuvo Lucchini de tratar de entender esta arquitectura en una misión más burkhartiana o más, podríamos decir, más holística, donde la cuestión de las ideas son capital para poder entender por qué la arquitectura da lo que da o hace lo que hace. Todavía yo creo que la historiografía uruguaya, que ha avanzado mucho, y yo quiero aclarar que este libro que salió recientemente, que se llama Ornamento y Memoria, tuvo también quien ha mirado, ¿no? ¿Por qué hacer un libro sobre ornamento, ¿no? Donde el título ya es muy sarcástico, porque evidentemente está riéndose en alguna medida del título de los Ornamento y Delito, ¿no? Es decir, Ornamento y Memoria es en alguna medida poner en valor al ornamento. Pero esto ha llevado mucho tiempo dentro del propio Instituto de Historia. No ha sido, bueno, allá veo a Elena Mazzini, que hizo justamente el primero de los trabajos sobre el valor de las artesanías o los artesanos en el mundo de la arquitectura nuestra, ¿no? Pero siempre ha sido visto como una tarea no central dentro del abordaje de la arquitectura, ¿no? Parecería como que en un error conceptual, que la arquitectura es espacio, sí, ya sabemos que la arquitectura tiene mucho que ver con el espacio, pero como si esa ornamentación no operara también sobre el espacio, ¿no? Pintemos todo este salón de rojo oscuro y díganme ustedes si estamos en el mismo espacio que estamos ahora. Con seguridad no estamos en el mismo espacio. ¿Por qué? Porque el tratamiento superficial también opera sobre la manera de percibir el espacio. Entonces, yo recuerdo esa fue una discusión muy larga que tuvo Ramón Gutiérrez con el italiano de Venezuela, ¿cómo se llama? Gasparini. Con Gasparini. Porque Gasparini entendía que, Gasparini italiano, entendía que la arquitectura latinoamericana no había aportado nada al mundo del espacio barroco, y que lo que... Tampoco la pintura. Claro, y tampoco la pintura, pero con la arquitectura era particularmente duro, ¿no? Y eso lo zanjó muy bien Ramón cuando dijo, es el mismo espacio ornamentado por los americanos que la misma tipología ornamentada por los italianos. No, no es el mismo espacio. Son espacios distintos, aun cuando las tipologías puedan ser análogas planimétricamente y altimétricamente. O sea, en la pureza del muro capaz que son muy similares, pero cuando se agrega todas esas... todos esos trabajos, ¿verdad?, que sobre todo los indígenas realizaron en el campo de las carpinterías, de los dorados, de las pinturas, el resultado final espacial es otro. Y por eso yo insisto mucho, porque parte de la denostación de esta arquitectura ha estado muy fundada en la dimensión de lo ornamental. Una arquitectura ornamentada, una arquitectura que con el dogmatismo con que se vivió en cierto momento en esta facultad, ¿verdad? No toda la vida fue igual, ni nada por el estilo, marcó también un desprecio, y ese desprecio tuvo sus proyecciones sobre la historia de la arquitectura, que a partir, yo creo, de Lucchini, empezó a zanjarse de a poco. Pero es verdad, cuando Mariano plantea lo de Vélez Roborati, una arquitectura muy ornamentada, obra de constructores, ¿por qué darle un lugar dentro de la Y historiografía? especuladores, vamos a decir la verdad. Y especuladora, también sí, porque en verdad habían lucrado enormemente dividiendo aquellos terrenos siempre en la mitad para sacar dos viviendas en lo que debería haber una, pero aún así estaba faltando una mirada de otro lado. Yo creo que la arquitectura ecléctica ya ha cambiado mucho esta mirada como de espacios de decadencia, etcétera, de la tradición académica, y ha empezado a mirársela desde otro lado. Y yo creo que esto es bien importante, pero todavía tenemos que, con los estudiantes, luchar bastante para esto, porque la mayoría de las fuentes bibliográficas dicen lo contrario. Si no habla fuerte, pues somos pocos.
No, yo había elegido unas citas concretas, una de Bas Ferreira, que critica en realidad el eclecticismo filosófico, pero que en realidad es una crítica que se hace extensiva también al eclecticismo historicista en la arquitectura, Claro. cuando dice, con respecto al eclecticismo, que es condenarse de antemano a quedar dentro de lo ya pensado. Y de alguna manera, la arquitectura ecléctico-historicista por mucho tiempo quedó presa de esa idea. Y me parecía interesante esta otra reflexión que hace Herrera y Reisig, que dice, ser ecléctico es poseer ese refinamiento sibarítico, esa quinta esencia del gusto que constituye la naturaleza intelectual del siglo, es estar a la moda, es habitar un palacio lujoso en la biblioteca del saber. El eclecticismo es el punto más alto de la escala que tiene que ascender el crítico moderno. Es Está bien, interesante son ver muy cómo buenas. prácticamente La verdad en que un mismo vale la tiempo pena. hay dos miradas tan contrapuestas. Sí, sí, es interesante y claro, Julio Herrera vivía en el medio del eclecticismo con las transformaciones ya modernistas. Yo creo que Ferreira cuando establece, no conozco la fecha de esa reflexión, pero posiblemente ya está más despegado, posiblemente en la década del 30 Sí. o mirando hacia atrás, ese eclecticismo que fue también muy fuerte en la filosofía. Recientemente hablamos mucho sobre Rodó en este Día del Patrimonio, pero Rodó era una suerte de ecléctico armónico que va a manejar con mucho cuidado miradas diferentes y va con una libertad conceptual y personal muy grande a entender que eso es posible. Todo el libro Ariel es que es Ariel, la tempestad es la modernidad y nos dice, ¿no? De qué medida esa tempestad moderna puede ir de la mano, ¿verdad?, con la tradición. Bueno, esto se lo plantea alguien que no está en las vanguardias del futurismo, no le tiene miedo a las vanguardias del futurismo, pero cree que hay todo también un dislate en gran parte de esos discursos de la vanguardia, ¿no? Nos fascinan, nos parecen poéticamente maravillosos, pero lo que está diciendo es, en definitiva, desde una mirada ecléctica, es podemos combinar el gusto de la tradición y el interés por el futuro y el devenir de la modernidad, ¿no? Y te pones a pensar, che, ¿cuánto tardamos en valorar con la misma fuerza por el tipo de elaboración en plena ciudad? Una en plena ciudad céntrica y la otra en una modernidad más vinculada allí donde Willy mostró buena parte de esos maravillosos edificios eclécticos y algunos muy caprichosos. Las barbaridades que hicieron con algunos de esos edificios también es para matarlos. Sí, sí, sí. No porque sean militares, por otras razones, pero por eso no. Lo que hicieron con el edificio, ¿cómo se llama, che, de la casa? Sí, la región número 1. La región. No. La casa Eastman. La casa Eastman. Que es la región número 1 del ejército. Es cierto, también, forma parte. Pero le sacaron todos los vidrios de colores y algunas de las cosas que se ven en la fotografía, las destrozaron. Una barbaridad que no preguntaban nada a nadie. Es que ¿a quién le iban a preguntar? Sí, sí. Y en la facultad a lo mejor dice, sí, tírelo, que no sirve para nada. Claro. Supongo yo. Sí. No, yo creo que es así, sí, que hay una falta de cultura que en el eje de donde esa cultura debió partir tampoco estaba. Sí, en la claro. facultad. Y les voy a hablar de dos ejemplos. Los dos me parecen excelentes obras de arquitectura, que tempranamente ya fueron pensadas y la sociedad de arquitectos la destacó rápidamente. Me tocó a las cansadas. Yo siempre fui un maniático de nene, porque íbamos a ver ¿Un maniático de quién? de la arquitectura. Ah, perdón, sí, sí. Íbamos a ver a una tía que vivía en La Teja y me encantaba ir en tranvía. Y con esas cosas locas que tenemos nosotros para hablar, me empezaba a emocionar cuando venía hacia mí, disparate. Más bien ese era el tranvía que iba para donde yo estoy viviendo ahora. Una obra, la verdad,
extraordinariamente muy bien diseñada, por un profesor de la facultad que posiblemente no fuera el que diseñaba formalmente los edificios, que era Gori Salvo, de los Salvo, con muchísimo dinero, entre otros el Palacio, que está en la esquina de Agraciada y Buchental. Una obra muy simple, pero muy bien elaborada, muy bien. Posiblemente fue ahí el socio, ¿cómo se llamaba este? Parece Muracholi. Un excelente diseñador, la verdad. Al mismo tiempo, o con pocas diferencias, se estaba haciendo en pleno 18 de julio un edificio que nosotros valoramos, o creo que después. Solo dame siempre el edificio de la Confitería Americana. Brutal, con un gran espacio que se vuelca hacia la calle. Una invención que después en pequeña escala, muy pequeña escala, la tomaría en la misma manzana Vilamajó cuando los propios dueños de la Confitería Americana lo contratan para hacer el pequeño almacén de la Confitería Americana, que ahí fue la gente de la policía que lo destrozó, salvo la fachada, pero que también incorpora parte del espacio público en la plantita esa media alta. Y con mucha más generosidad, después el Lorente Viejo haría en ese edificio frente a la Plaza Cagancha. Pero ese edificio es maravilloso, pero tardamos más en valorarlo, la verdad. Y además lo hemos masacrado porque la Confitería Americana, que era una maravilla de espacio interior, muy vinculado a lo que se veía en las películas de aquellas épocas. Claro. Hay que ver lo que influyó el cine, muchachos. Sobre todo para ciertas corrientes, particularmente algunas corrientes del Art Deco. Lo que influyó, los teléfonos blancos. Todos queríamos tener teléfonos blancos, pero los que queríamos tener teléfono tuvimos que esperar 11 años, porque nunca había bornes. Los únicos que tenían bornes eran los directores que tenían tanta capacidad de darle a los amigos. Increíble, increíble. Pero miren que es así. Teníamos que ir a pedirle a los amigos que vivían en la cuadra o al almacén de la esquina. Pero ese edificio, la verdad que fue una pena, porque ustedes no saben lo que era aquel espacio interior. Muy a la norteamericana, la verdad. Sí. Vos lo tenés bien presente, ¿no? Sí, absolutamente. Porque la verdad que era maravilloso. Una obra de un estudio que hizo mucho trabajo en la ciudad. Pero ¿cuánto Carlomagno, Frunis y Bouza, ¿no? Sí, ¿cómo era García Frunis? No, Carlomagno, Bouza, sí, Frunis y Bouza. Sabes que a mí me cuesta recordar los nombres, aunque te parezca mentira. Sí. Porque uno ha tenido bastante memoria para valorar las cosas que a uno le gustaban. Pero seguramente nos gustó más, nos gustó después, cuando valoramos lo que enriquecía 18 de julio ese edificio. Y además, bueno, le destrozaron, y espero que alguien diga, va a tener que recomponer de alguna manera la marquesina. No todas las marquesinas eran horrendas. Sí. Tampoco era la marquesina del otro edificio de maravilla, que es el edificio donde estaba la tribuna popular, ¿no? Sí, el Lapido. El Lapido. Un edificio ecléctico porque va tomando de varias corrientes modernas. Es un edificio ecléctico, pero basado en la modernidad, no en el pasado, sino en el presente, casi al mismo tiempo. De manera que hablar de eclecticismo hoy es hablar de cosas bastante más ricas y variadas de lo que uno hubiera hablado y despreciado en la época en que yo entré en esta facultad y en este lugar que ustedes no tienen idea del frío que pasamos. A mí me gustaría preguntar dos cosas que ya se respondieron, pero si estuviera ahora en una clase de consulta pre-examen, me gustaría aclararlas más todavía. Por un lado, varias veces se repitió que la arquitectura ecléctico-historicista
se puede ver como una expresión de modernidad. Sí. ¿Cómo es posible que sea una expresión de modernidad una arquitectura que mira hacia el pasado? Esa sería la primera pregunta. Y la otra pregunta, esos ornamentos, ese despliegue ornamental en las fachadas, ¿cómo puede entenderse desde la mirada moderna que gira en torno a la utilidad y a la función, el sentido, la razón de ser de esa parafernalia ornamental? Ahora, respecto de lo primero, debemos aclarar que seguimos usando, a ver, es como en el caso del barroco, ¿no? La palabra barroco es un término peyorativo que se inventa en realidad en el siglo XIX para identificar lo que se hizo, en el XVIII más bien, para identificar lo que se había hecho en el siglo anterior, ¿no? Entonces, lo barroco es un término. Bueno, cuando hablamos de eclecticismo historicista, en alguna medida también estamos cargados, por eso es un oxímoron, digo, algo moderno y que tiene elementos historicistas. Simplemente podría ser operativo, como fue operativo el término barroco, para distinguirlo de un eclecticismo que bebe en fuentes ornamentales o formales de carácter moderno, que es el que vamos a encontrar en el siglo XX. Entonces, es una contradicción terminológica, pero no conceptual. Quiero decir, yo creo que toda la experiencia ecléctica es una experiencia moderna, en el sentido, sobre todo yo creo que la modernidad es un fenómeno a partir del siglo XVIII, fundamentalmente, con la Ilustración, cuando se abre, digamos, una mirada muy distinta sobre la arquitectura, sobre el valor del programa. Todos los grandes tratados ya ilustrados hablan del valor del programa, de estudiar la función, de remitirse a lo necesario, de utilizar el ornamento, pero solamente allí donde es imprescindible. O sea, hay una limitación en el uso del ornamento. Entonces, ante esa pregunta yo te diría, esa es la respuesta. Y respecto de lo ornamental, lo primero que tengo que recordar es que la arquitectura moderna es también ornamental. ¿Cuántos ejemplos de arquitectura moderna están cargados de elementos, cargados no, pero con presencia de elementos ornamentales? Toda la obra de Villamanjó tiene elementos ornamentales, hasta la Facultad de Ingeniería lo tiene, que quizás de las cosas más despojadas. Podemos ver también el famoso autor de Ornamento y Delito cuando proyecta el Chicago Tribune. ¿Qué es lo que hace? Hace una columna dórica, ¿no? O sea, estamos ante si analizamos con cuidado, el valor de lo ornamental no desaparece en el mundo de la modernidad, salvo en algunas muy restringidas arquitecturas de Hannes Meyer o de algunos pocos. El ornamento no desaparece, sigue jugando un papel en una forma diferente. Entonces, la riqueza aquí ornamental, yo creo que tiene que ver con algo que también es propio de la arquitectura ecléctica, que es la razón semántica. La arquitectura ecléctica es una arquitectura parlante, una arquitectura que le importa mucho transmitir ideas, transmitir conceptos. Por ejemplo, aquellas arquitecturas más de base positivista. Hoy veíamos la Estación Central. La Estación Central es un edificio que entre columnas coloca 4 esculturas, Watt, Papin, Stephenson y no me acuerdo cuál es el cuarto. Volta, exactamente. Esas 4 figuras son, actores de la historia de la ciencia. El edificio está hablando de que justamente que Andreoni tenía una fuerte identidad con el positivismo. Hay ¿verdad? Un discurso claro de valorización de la objetividad, la razón, la ciencia, etcétera, la disciplina y otros cuantos postulados del positivismo. O sea, son arquitecturas muy ricas en sentido semántico. Si miramos ya más del siglo XX, el IABA, por ejemplo, un edificio que la fachada está cargada de nombres y de relaciones con el conocimiento, ¿no? Y cuando uno mira incluso los espacios se extrovierten, ¿no? Los ateneos se salen de la caja general, o la facultad veterinaria, donde uno casi puede ir leyendo a través de los volúmenes el sentido de la espacialidad interna.
Bueno, el ornamento va en la misma línea que esa capacidad que tienen los volúmenes de quebrar la caja y expresar hacia afuera cuáles son los grandes espacios interiores. ¿Aplica esto para las casas estándar y esa arquitectura no monumental? Bueno, de manera más Depende. restringida, más limitada, hay casas estándar. Bueno, la de Massué es una especie de casa estándar, a pesar que era un poco más rica por los desniveles que tenía dentro y eso. Pero yo creo que la casa estándar, tu gran riqueza es urbana. Me parece que ahí está el gran valor de esa casa que estamos perdiendo en calles totalmente caracterizadas por la presencia de esa tipología, como la calle Maldonado o Canelones, ¿no? que estaban fuertemente marcadas por ello, pero hay un sentido, no en vano era la última parte que se hacía de la casa, allí donde estaban los mayores recursos, y eso habla también de una sociedad muy, digamos, compenetrada con el espacio público, con lo urbano, ¿no? Importaba mucho hacia afuera y cómo jugaba con el de al lado, ¿no? Por eso yo creo que el gran valor de la casa estándar es, quizás espacialmente puede ser hoy muy discutible, que tiene una fuerza brutal para los reciclajes y otras cosas, pero me parece que el gran valor es urbano. Sí, yo estaba pensando además unas cosas. En pleno siglo XVIII, era moderno o no moderno, la simplificación extrema de los volúmenes que llegaban a una esfera. Ledoux, Sí. Boulez. Era una especie de arquitectura moderna, por más de que no se hablara en esos términos. Pero sí se hablaba con el convencimiento de que había ahí una carga conceptual importantísima. Y respecto a algunos edificios como la estación de ferrocarril, que yo tardé bastante, me encantaba entrar en la estación de ferrocarril siendo niño, con los ruidos, los barullos, me hacía acordar después cuando vi algunas de las pinturas maravillosas de los impresionistas y particularmente de Pizarro. Pizarro, pero Oh, la Gare du Saint-Lazare, seguramente. La estación de Saint-Lazare, la seguramente. estación de Saint-Lazare. Brutal, brutal. Algo fenomenalmente atractivo y demás. Pero cuando subí la escalera, pero me vi con un mundo que me fascinó. Porque ¿qué vi? No vi un edificio, vi un espacio urbano, no solamente porque las puertas están consideradas como puertas de calle, sino que la iluminación cenital está pensada como tantas otras corredores urbanos europeos y particularmente franceses, no solamente en París. Me acuerdo que también había alguna cosa muy linda. Tengo idea que era en Lyon. En donde uno entra y ve la luz cenital y aquello, y es un espacio urbano bajo techo. Es una de esas cosas, la verdad, que atractivísimas. Y al mismo tiempo, con mucha mampostería, pero como vos bien hiciste notar, el pilarcito importado de hierro fundido, de gran elegancia, de gran esbeltez, con el cual te permite girar y entrar en esa especie de corredor calle que hay allá arriba. La verdad, vale la pena conocerlo entonces. Y espero que sirva para algo de una buena vez, ¿no? Ese maravilloso edificio. No sé si hay preguntas o comentarios en la platea. Si no, sugeriría ir cerrando, porque no sé cómo es el tema sanitario y el tiempo disponible para estar en un mismo espacio cerrado. Sí. No, tú. Gracias. Yo no soy arquitecto, pero bueno, soy guía de turismo, hago caminar tour por la zona del Prado. Bueno, aprovechando que está el presidente de la Comisión de Patrimonio, quería pedir alguna gestión a ver si el año que viene pudiéramos entrar a conocer la Casa Eastman, que está siempre cerrada. No, la Casa Eastman, yo no revisé este año, pero generalmente abre el Día del Patrimonio. Este año no abrió y el pasado también. El pasado es entendible.
Este es raro, lo lograré. Es más, yo la conocí porque era impenetrable, ¿no? La conocí el Día del Patrimonio, hace muchos años atrás. O sea que voy a hacer la gestión, sí, porque en general el ejército abrió varios lugares, y supuse que estaba abierta la región número 1. No, abre la de al lado y la armada. Claro, por ejemplo, la Armada, que es una casa muy interesante también para conocer. Y bueno, Arana fue intendente, más nadie de la intendencia, pero bueno, quería dejar nomás mi preocupación por lo que es la casa Quinta de Sorache. En este momento parece como que no hay nada allí, pero bueno, lo que sé es que es propiedad municipal y No lo entendí. La de Storace, ya está toda la diligencia. exacto. También es ecléctica, tiene mezcla con neogótico también, tiene unas ventanas privadas. Sí. Me hiciste acordar, che, además, parece mentira que dos tipos que se plegaron a la modernidad de una forma tajante, como es el edificio donde justamente me tocó vivir de casualidad. Un día que cruzo por Avenida Agraciada y veo que el último piso se vendía. Vine corriendo porque marqué el teléfono y ahí mismo arreglé con la señora. Porque la verdad que es un edificio que es lindo de mirar desde afuera y es lindo de mirar la ciudad desde arriba también. Y yo estoy justamente en esa proa. Pero qué curioso que esos mismos arquitectos están plegados rotundamente a la modernidad. No solamente por ese edificio, sino que van. Cuando hay que hacer un cine, se piensa en la magia del cine, tal como lo inventaron los norteamericanos, con mucha razón. Y el cine es islámico, a pocas cuadras, ¿no? El Alcázar. Por suerte parece que lo mantienen razonablemente bien. Bueno, haremos lo posible para aumentar el número sobre todo en esos lugares donde si no, no se entra. Si no es ese día, ese es el día que más hay que abrir, sí. Sí. Bueno, a ver, es Monumento Histórico Nacional, es una propiedad privada. ¿Pero de quién es? Es de un privado de origen español que en realidad había hecho un acuerdo con la cadena Pestana para transformarlo en hotel. Ese acuerdo se cayó y nada, está en un ámbito privado sin escasa posibilidad por ahora de pasar a lo público, ¿no? Bien podría ser la sede de un ministerio perfectamente, pero bueno, en algún momento se había acordado abrirlo, que fue una buena idea, funcionó un restaurante hace 3 años, 4 años atrás, y eso también se cerró. O sea que hoy está en el marco de lo privado. Hubo una gestión el fin de semana del patrimonio, el domingo, de un grupo llamado Patrimonio Activo, que hizo la limpieza, creo que estuvo bien. Por suerte no usaron disolventes, porque sobre el mármol hubiera sido medio terrible, pero bueno, se limpió todo el zócalo, quedó mejor, pero igualmente es una pena. Pero preferiría que no fuera un ministerio, te digo la verdad. Fuera algo... ¿Pero cerrado? No, desde luego, sí. Pero tampoco los ministerios son muy abiertos. No, depende, sí. Pero bueno, a veces el hecho de que... No lo hablo con ningún sentido político. Los ministerios en general. Sí. Eso es otro debe. También está en la órbita privada. Pertenecía a la Fundación Sacos. Se hizo un proyecto muy interesante por parte del arquitecto Rafael Lorente, pero bueno, la crisis griega dio por tierra con el proyecto y bueno, estamos también en un problema ahí. Hay varios edificios de estos que tienen dimensión monumental, son verdaderos monumentos dentro de la ciudad, que se ven, bueno, en el caso de la ex Facultad de Humanidades o Hotel Nacional, se ve de todos lados, ¿no? Claro. El ingreso a
por yeso fluvial, es de las primeras cosas que se ven, y bueno, es uno de los CUT más grandes, que ese todavía es el de la Estación Central, ¿no? ¿Y la casa de Rodó, en el edificio de Buenos Aires? Sí, la casa de Rodó fue en la administración pasada desafectada y asignada, era al Ministerio de Educación y Cultura y se le asignó al Ministerio de Vivienda. Se desarrolló un proyecto y estamos hablando para transformar ese proyecto, porque en realidad la tomaba como una casa más, y es una casa realmente muy buena, que bueno, lo que vemos ya no es de la época de Rodó, es una casa de comienzos del siglo XX, ya tiene elementos modernistas, es el padrón donde nació Rodó, digamos. No, tampoco, Rodó nació donde está el Banco República hoy. Después su familia fue a vivir a ese sitio. Entonces, nada, hemos hablado con la ministra de Vivienda para aún cuando se mantenga la idea de tener viviendas en el proyecto, se permita tener justamente los salones que dan hacia la calle una actividad más de tipo colectivo, incluso se pensó en una actividad vinculante con la memoria de Rodó. Pero bueno, eso está en una situación muy dramática, la verdad. Una situación técnicamente preocupante. Y les voy a decir una cosa, que cuando vos pasaste el mercado central, no saben todo. Bueno, fue mi primer combate perdido para que no tiraran todo el mercado central. Lo curioso, cuando vos hablabas de que las escalinatas que quieren vincularse a la calle, la verdad es que la que se vinculaba a la calle Era la que Soriano, enfrentaba a Soriano. claro. Ahí también yo veía que el portal aquel maravilloso se aproximaba. Sí. Cuando era el tranvía, claro. La otra estaba metida en un corredor infame y era la entrada principal. La verdad que no siempre la invocaban bien. Y eso que, pero ¿te acordás que recuerda aquel pensamiento defendiendo a la mujer que podría ser tu hermana, tu madre, tu mujer? Una cosa imponente. Pero de todas maneras, ves que la puerta está retirada respecto de los volúmenes, Sí, para tener un poco más de perspectiva. Pero la escalera, vos viste que es una cosa muy... Bueno, sí. Sí. Pero era mucho más atractiva. Y la otra mucho más urbana. La que estaba por Ciudadela. Eso sí que fue una pena. Yo corrí a Monestier, que era un tipo muy rígido, pero muy talentoso. Dije, Monestier, haceme el favor, vos te mandaste el mercado central nuevo. ¿No te animás a hacer algún dibujito? Hizo 2 dibujitos de maravilla, que hubiera permitido conservar ese pedacito, esa entrada, y tener una especie de plazoleta elevada. Han aparecido en varias publicaciones. La van a encontrar fácilmente. Sí, era el proyecto justamente de edificio nuevo, pero manteniendo justamente la misma lógica urbana que vemos en AFE, que vemos que es mantener esa cáscara histórica con un sentido nuevo, obviamente, ¿no? Que capaz que Morini todavía seguía ahí, que originalmente estaba ahí y después pasó al edificio. Después de Añares, de no ir con mi papá, mi mamá y mi hermano, volví a donde todavía estaba el viejo Morini. Luego pasó al nuevo edificio. Y podrás creer que aparece el único que aparecía impecable, como si fuera la comisión de patrimonio la que lo hubiera mantenido, era el mozo. Yo no podía creer. Bueno, agradecemos la presencia de todos y capaz que se puede reeditar alguna charla en el marco de las recorridas guiadas que debidamente serán informadas día y hora para que se sumen todos los que puedan. Buenas noches. Muy linda la
Metelos en algún artículo. Metelos en algún artículo.